Saludos mis estimados estudiantes, siguiendo con los ejercicios del principio de superposición. Hoy vamos a presentar este circuito lineal con el detalle que ahora agregamos una fuente dependiente. Una característica de este teorema es que para las fuentes dependientes no se aplica el principio de superposición, lo que significa que ni fuentes de corriente ni fuentes de voltaje dependientes se van a hacer cero o se van a anular. En este caso las fuentes se dejan tal cual. El principio del teorema solo aplica para las fuentes independientes. Ahora bien, el ejercicio nos pide encontrar el valor de Ix que tiene esta dirección y este sentido. También observamos que aquí se detalla un voltaje V que también nos va a servir, lo vamos a identificar aquí en el nodo como V, el cual nos va a servir de apoyo para resolver este ejercicio. Primeramente vamos a anular la fuente de corriente como primer paso. Vamos a aplicar circuito abierto en la fuente de corriente de 3 amperios y vamos a trabajar el circuito con la fuente independiente de 10 voltios. Por lo tanto, Ix se va a convertir en Ix'. Al abrir la fuente de corriente, observamos que nos queda una trayectoria cerrada o un circuito serie. Algo importante del principio de superposición es que se transponen los efectos de cada fuente sobre la otra. Y ese es el efecto de la sumatoria de X' más Ix2'. Como es una trayectoria cerrada, vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en esta trayectoria, siguiendo el mismo sentido de Ix'. Entonces la ecuación nos queda menos 10 más 2 por Ix' más 1 por Ix' más 2 por Ix'. Algo bien importante, que esta fuente dependiente depende de Ix, y aquí la vamos a renombrar como Ix'. Y esto es igual a 0. Ahora bien, trabajamos términos semejantes. Más 3 Ix' más 2 Ix', y esto es igual a 0. Seguimos con términos semejantes y al final tenemos 5 Ix'. Esto es igual a 0. Despejando Ix, lo vamos a pasar para acá, Ix', nos queda 10, pasa a sumar y nos queda que 10 sobre 5 va a ser el valor de Ix', y esto es igual a 2 amperios. 2 amperios es el primer valor de la corriente Ix', anulando la fuente de corriente y trabajando el efecto de la fuente de voltaje. Esta corriente vamos a tener aquí pendiente y vamos a analizar ahora el efecto de la fuente hoy vamos a sustituir la fuente de corriente analizando el cortocircuito en la fuente de voltaje. Ahora, siguiendo con el análisis, restauramos la fuente de corriente y vamos a hacer cero la fuente de voltaje. Lo que vamos a hacer acá es un cortocircuito. La fuente dependiente no se toca, se deja igual. Ahora la corriente que vamos a encontrar es Ix2' igual acá 2 Ix2'. Como observamos, solamente la fuente de corriente es la que está aquí ejerciendo su función, y para poder resolver este problema vamos a aplicar el análisis nodal, que ha sido una técnica anteriormente vista. El análisis nodal, sabemos que cuando hay resistores se asume que las corrientes en los resistores salen del nodo. Para este caso vamos a aplicar el análisis nodal. Observamos que yo tengo la corriente de I2 y la corriente de I1. Aplicando ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Aquí está la fuente de corriente, estas dos salen y esta es la única que entra. Entonces, aplicando ley de corriente de Kirchhoff en el nodo V, nos queda de la siguiente manera. I1
más I2 es igual a 3 amperios, aplicando el análisis nodal. Pero I1 es la fuente, ¿verdad? O es la corriente que va desde B hasta la fuente de voltaje dependiente. Podemos sustituir V menos 2 veces Ix sobre 1. Voy de un voltaje más positivo hacia 1 menos positivo. Más I2. Observemos que I2 va de V hacia la referencia. Y esto nos queda V sobre 2. Y esto es igual a 3 amperios. Como podemos observar, la ecuación está en función de V y en función de Ix. Ix2' acá. Debemos de tener en cuenta que la ecuación debe quedar en un solo miembro. Y para esto nos vamos a ayudar a través de V. Vamos a poner acá una ecuación alterna. Y observamos que V es el contrario de Ix2'. La corriente saliente de I2 es en contra a la corriente I2'. Por consiguiente, yo puedo decir que la corriente I2' es igual a tener 2 veces menos Ix2'. Con esto ya puedo sustituir el valor de V en estas ecuaciones y me va a ser más fácil resolver la ecuación. Veamos cómo queda. Me queda, en vez de poner V, voy a poner menos 2 Ix2' menos 2 Ix2' sobre 1 más menos 2 Ix2' sobre 2, y esto es igual a 3. Observamos que aquí, como el divisor es 1, es como que nada más tenga menos 4 Ix2' más los 2 se anulan, me queda menos Ix2' y esto es igual a 3. Observamos que al final me va a quedar un término negativo y esto va a ser igual a menos 5 y Ix2' igual a 3. Y Ix2' va a ser el inverso, ¿verdad? El negativo de 3 sobre 5. Pasando el signo al otro término de la ecuación. Entonces esto nos queda que Ix2' es igual a menos 0.6 amperios. Nos queda un valor negativo. Al final nuestro resultante, la Ix que andamos buscando, va a ser igual a Ix' más Ix2'. Esto es igual, en el anterior nos había quedado que Ix' era igual a 2 amperios más suma algebraica menos 0.6. Resolviendo la ecuación, 2 menos 0.6 nos queda que Ix es igual a 1.4 amperios. Y esta es la respuesta de nuestro sistema, tomando en cuenta que la fuente dependiente no fue anulada en ningún momento porque no aplica. Al final restauramos la fuente de corriente, de voltaje, y el valor de Ix que queremos encontrar es de 1.4 amperios. Gracias y seguimos.